una de ellas se fue Guillermo Gómez a contarnos y a mostrarnos qué es realmente lo que está sucediendo. Ayer logramos hablar con él en vivo y nos contó, por ejemplo, que en Quibdó están teniendo problemas para el rescate de ciertas personas y las ayudas en ciertos barrios porque los grupos armados y las bandas delincuenciales no dejan o no permiten el ingreso de ciertas personas o de las ayudas o de cierto personal a determinados barrios y ha sido imposible acceder a ellos y revisar, por ejemplo, si hay personas debajo de los escombros. La situación es crítica en Chocó y Guillermo Gómez esta vez no lo cuenta desde allá. Veamos. Este es el barrio La Victoria 2, zona norte en Quibdó. Uno de los lugares donde no ha llegado todavía censo, según dice la comunidad. Por fortuna aquí no hubo víctimas fatales, pero al fondo, hacia donde estoy caminando, y como este panorama he visto en algunos barrios también, y es que usted puede ver fachadas como si nada hubiera ocurrido, pero algunas de estas casas por dentro están afectadas. Esta, por ejemplo, es una de ellas. Mire, les muestro. Esta. ¿Sí? Entonces, algunas más afectadas que otras. Aquí vive una mujer ciega. Ya les muestro. Claro, y esto está, a ver si logro ver aquí. ¿Sí? Y para aquí mucho más. Mire aquí. Bueno. Y esta no es de las más graves. Pero claro, se siente uno aquí temeroso que en cualquier momento esto se cae. Aquí vive una mujer ciega de 76 años. Vive sola. Ya les muestro. ¿Qué es ella? Ella es la mujer que vive en esta casa que les acabo de mostrar. ¿Cómo es su nombre? Simona Rodríguez. Simona Rodríguez. ¿Cuántos años tiene? 75. 75 años tiene Simona. ¿Cumpleaños mañana? Sí. 76. Sí, 75. Ah, mañana cumple 75. Sí, señor. Bueno, ella es una de las personas afectadas que, como les decía, si ustedes ven su casa por fuera, pues pareciera que no hubiera ocurrido nada adentro, pero ya como les mostré, y allí hay otra, aquí hay otras como esta. Bueno, estas son vecinas de esta casa que se cayó. Bueno, acá había 4 casas, pero esta específicamente, 3 pisos. Aquí vivía un grupo como de 6 o 7 familias. Aquí más abajo hay otra. Allí más abajo hay otra que también se cayó. Mira, les preguntamos a las vecinas que son las que están aquí sentadas sobre esta situación. Hola. Ya había hablado con ustedes en entrevista, pero para este video quisiera hacer algo más preciso sobre este lugar. Me decían que eran 4 casas. ¿Cuántas familias vivían en la de 3 pisos? 7 familias. Vivían 7 familias. ¿Y esos eran cuántas personas? ¿Unas 20? Más o menos 20 personas vivían en la vivienda. Ella es la hija de la dueña de la casa. Sí, Sí, señor. la dueña de la casa es ella. Y tenían ustedes como negocio una panadería. Una panadería artesanal en la vivienda. Sí, señor. No han podido, aunque acá no hubo víctimas fatales como les dije, pero no han podido recuperar nada. Han necesitado tal vez una retroexcavadora, no sé qué maquinaria será la que se requiera. Sí, maquinaria para que nos colaboren con el escombro. Sí. Para
mirar qué podemos recuperar. Él es otro de los vecinos, es el de esta casa. Ya no en la de 3 pisos, sino esta que queda al lado. Que queda aquí al lado, que pues claro, usted entra y también está... No hay nada. Se cayó totalmente. Y han pasado 3 días desde el hecho y se preguntan cuándo vienen por nosotros. Porque ellos ven también que si llegan ayudas, claro, entienden que la magnitud de la situación, pero también se preguntan, nosotros seguimos esperando, también tenemos necesidades. ¿Cómo es su nombre? David Mena. David Mena, vivía aquí al lado con su esposa. Sí, señor. ¿Qué es lo que ha pasado en estos días? ¿Qué han hecho ustedes? ¿Han logrado contactarse con alguien? Hasta el momento no lo hemos contactado con nadie, no hemos recibido ni alguna ayuda, nada. Estamos durmiendo aquí a la intemperie, donde los prestan, para donde echar el sueño, los prestan cómo conciliar el sueño, porque la verdad es difícil cuando uno vive en casa ajena teniéndolo uno en su casa. Lo que nosotros estamos pidiendo hoy en día es que por favor los vengan a colaborar con los escombros para ver si recuperamos cosas que hay allá adentro, porque hay muchas cosas que están allá adentro y no tenemos cómo sacarlas, porque con las manos no podemos, muy difícil. Gracias. Y bueno, cuando se ha recuperado la vida también se empieza a extrañar lo material, aunque se repita constantemente que se logró salvar la vida y que se puede volver a salir adelante. Personas como ella que vivían de su panadería, pues están dispuestas, por supuesto, a volver a arrancar, pero necesitan un empujón. ¿Qué tipo de elementos necesita usted para volver a montar su panadería? Cilindro de panadería, el horno y una vitrina. ¿Usted cuánto vendía aquí en el barrio en promedio diariamente? Yo vendía así mis 60.000 pesos diario, a veces 60. ¿Y con ese dinero cuántas personas vivían? Vivíamos 3, comíamos 3 de ahí para pagar los servicios, porque como yo no tenía más trabajo, no tenemos más trabajo, entonces de ahí ya para todo. Bueno, ahí vimos duro, se recorrió Guillermo prácticamente que toda una cuadra y prácticamente lo que vemos es que un barrio destruido, ¿no? Personas, más de 20 personas, por ejemplo, que vivían en una vivienda y la perdieron totalmente, no han recibido ayudas tampoco, necesitan también maquinaria para poder recoger los escombros, no tienen dónde dormir, entonces, pues sí es bastante preocupante lo que sucede y esto sí nos muestra la magnitud de esta tragedia, ¿no? Sí, por ejemplo, lo que contaba con la primera señora que entrevistó Guillermo, de que la señora cumpleaños mañana. Dice cumpleaños que en esa zozobra, en ese dolor, viendo ahí su casa totalmente destruida y ahí al lado, ¿no? Porque ¿a dónde más van a ir si no tienen a dónde más ir? Lo que dice también Guillermo de que no les han hecho el censo como es, que la comunidad dice que no han llegado hasta este territorio para realmente ver cuál es la magnitud de la tragedia en ese sector del departamento del Chocó. Creo que pues lo que tiene que despertar estas imágenes es más solidaridad. Ahí están diciendo que es que estamos haciendo plata con el dolor. ¿Qué tipo de plata con esto? Aquí estamos haciendo una labor de reportería, o sea, la gente tiene que ver esto para concientizarse, las autoridades tienen que ver eso para ver que hay unas necesidades de ir a este tipo de territorios, a este tipo de veredas para hacer el trabajo como es y realmente tener una magnitud del desastre, porque si tenemos la magnitud del desastre, si tenemos en la cabeza cuáles son las cifras, pues se puede dar una reacción más efectiva y se pueden tomar las medidas necesarias para realmente pues contrarrestar esta tragedia que aún sigue cobrando vidas, aún sigue pues dejando a la gente pues, o sea, en shock porque perdieron todo el trabajo de su vida, perdieron sus hogares, perdieron a sus seres queridos y también tienen que seguir con su vida, ¿no? O sea, no es como que, ay, listo, esto ya pasó, como pasa aquí en Bogotá. No, realmente estas personas tienen que seguir con su vida y no tienen ni dónde vivir. Sus pertenencias están prácticamente sepultadas y el gobierno pues tiene que tener una gran ayuda, pero también el pueblo colombiano que igual está respondiendo, tanto el gobierno como el pueblo, pero
creo que aún falta más, porque lo que se viene es la reconstrucción, lo que se viene es también ayudarlos psicológicamente, acompañarlos, escucharlos y seguir pues con esa solidaridad que ha caracterizado al pueblo, que salva al pueblo aquí en Colombia. Sí, bueno, pues muy triste lo que está sucediendo. Sabemos que Abelardo de la Espriella en las horas del día se va a volver a desplazar a algunos de estos territorios afectados por el terremoto. Habíamos dicho que Buenaventura era uno de los territorios más afectados y no había habido presencia del gobierno en esta región, pese a que tenían unos problemas bastante grandes. Hasta el día de ayer, según la información que yo tuve, no les habían llegado equipos de rescatistas ni ayudas para, por ejemplo, salvar a las personas debajo de los escombros, sino que era la misma comunidad. Y finalmente apareció el ministro del Interior, Rodrigo Lara, desde Buenaventura. Esto fue lo que dijo. A ver, Buenaventura tiene desbordada su red hospitalaria. Vamos a traer un hospital de campaña. Vamos a buscar un hospital de campaña para traerlo lo más rápido posible. Sumado a esto, insumos médicos y materiales de autoconstrucción, particularmente en barrios de palafitos como el barrio Lleras. Es lo más inmediato. Y por otro lado, hay que aumentar todo lo que se traiga en un 30%, porque desde aquí eso se redistribuye en el litoral del San Juan, del departamento del Chocó, y la Armada va a prestar ese servicio de transporte de los materiales. Entonces, esencialmente materiales. Y tenemos un tema muy delicado porque hay 2.800 niños que quedaron sin escuelas, porque hay 6 escuelas completamente destruidas. Le voy a pedir, y le anticipo de una vez, a los operadores de telefonía móvil que le donen a los niños planes de datos, y nosotros vamos a gestionar la entrega de tabletas para que podamos tener educación virtual lo más rápido posible. Entonces, señores Tigo y Claro, desde aquí les digo, necesitamos planes de datos para los niños que quedaron sin colegios. Háganle ese aporte al país y nosotros vamos buscando también tabletas, y si nos regalan tabletas para los niños, magnífico. Precisamente hablemos de la situación de la educación, el ministro, sabemos que se hace servicio lo antes posible, pero también es muy importante para el desarrollo psicosocial de los menores de edad poder asistir a una aula de clase, compartir con los menores. ¿Cómo van a atender esa parte? No, es que a mí lo que más me ha dolido, más de los fallecidos y los heridos, es la destrucción de los colegios. Hoy vimos un colegio nuevo, bonito, en el Chocó, en Unión Panamericana, destruido. El problema es que reconstruir esos colegios toma tiempo. Lo inmediato, que es lo que estamos solucionando en este momento, es proveerles educación virtual a los niños. ¿Qué necesitan? Plan de datos. Muchos niños son muy pobres, no tienen acceso. Vamos a pedirle a la telefonía móvil que se los den. Y en segundo lugar, tabletas para que puedan tener su educación virtual. Es lo más inmediato y a mí es lo que más me rompe el corazón. Y eso, para ejecutar ese proyecto, ese plan de recuperación de Buenaventura, ¿cuándo? Bueno, ahí vimos que el mismo ministro del Interior, Rodrigo Lara, reconoce que la red, por ejemplo, hospitalaria y los servicios de salud en Buenaventura están colapsados, no tienen más capacidad y necesitan con urgencia ayuda pues de personal, y pues que están pasando una situación bastante complicada aquí en Buenaventura. Sobre este tema de los rescatistas sigue habiendo polémica. Yo creo que es como de los grandes debates de esta semana, de cómo o por qué no se está recibiendo, o bueno, a quienes sí se recibieron y a quienes no, porque además la elección de los equipos de rescatistas que iban a llegar a Colombia o que están llegando, pues sí parecía o parece que responde a unas afinidades políticas, porque no se entiende cómo en los equipos, por ejemplo, de México, que contaban, digamos, con una certificación, que han apoyado, según como dio a conocer ayer la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, han ido a apoyar a más de 98 países, pues no fueron recibidos, estaban listos para venir, y sí se recibieron, por ejemplo, los de Israel, que estaban a 4 días, es decir, se demoraron 4 días en llegar o en salir para acá los equipos de rescate de Israel, teniendo a los equipos de rescate de México a 6 horas. Sí, 4 días después.
La verdad es que pues nos seguimos haciendo esa pregunta. En realidad no necesitamos ayudas con todo este balance que da el mismo gobierno. Por eso también la discusión alrededor de los topos, alrededor de esas certificaciones, alrededor de si se necesita pedir un permiso para salvar vidas, de cuáles ayudas sirven, cuáles no. Creo que este tema de politizar las ayudas, creo que empieza desde el mismo presidente de la República, desde su misma gabinete. Yo te había hablado de otro tema, sino que es que aquí me está llegando el de los empresarios. Ah, sí, ayer Abelardo Lesprella habló de que los empresarios van a colaborar con muchas donaciones y maquinaria para la reconstrucción de todo esto. Esperemos que sea así. Creo que igual también se han demorado, y lo digo que tienen la mayor responsabilidad porque, señores, aquí muchos pues sobrevivimos, tratamos de alguna manera con nuestros recursos de donar, de colaborar, aquí también desde el espacio informativo de dar visibilidad, pero que creo que también hay una responsabilidad muy grande de las personas que tienen los modos, ¿no? Como estos grandes empresarios que hoy, ayer anunció Abelardo que van a empezar con las maquinarias y la reconstrucción, lo aplaudo, así como muchos jugadores. James Rodríguez también ayer dijo que empezaba con una recolecta, el señor Luis Díaz, John Arias llevó un avión. Creo que hoy sí hay responsabilidad de esas personas, porque cuando uno tiene los modos y tiene la capacidad, creo que es momento de ayudarnos, así que esperamos que todo esto se cumpla y que en realidad todos, el del estrato 1 como el del estrato 6, lo hagamos posible. Pero sí, lo de Israel, llegar 4 días, o sea, ahí es cuando están esas incoherencias. No que necesitamos rescatistas, pero llegaron los de Israel 4 días después, cuando ya no se necesitan. Entonces, ahí las dudas que uno dice, y creo que también esas dudas son porque no se hizo el empalme ni no se estaba preparado para esta emergencia desde la unidad de gestión de riesgo, que tanto se han robado desde el gobierno Petro, que fue su máximo escándalo de corrupción, y aquí no lo vamos a negar, pero también en gobiernos anteriores. Así que realmente eso también es un llamado a resarcirse con esas poblaciones históricamente olvidadas, y también una oportunidad para realmente estar preparados para estos hechos, que en San José del Palmar siguen habiendo réplicas, siguen habiendo temblores, y no estamos pues de ninguna manera pues salvados o salvaguardados de que vuelva a pasar un desastre natural de estas dimensiones. Sí, pues bastantes críticas sobre esta gestión de Abelardo de Lesprella. El tema del empalme ha sido bastante preocupante porque, pues sí, o sea, le está cobrando factura el no haber realizado el empalme. Incluso en The Economist salieron a decir que pues este era uno de los grandes errores que había cometido el nuevo gobierno, y luego lo que vemos es, por ejemplo, esta priorización de decisiones, ¿no? Que se reconstruyan las iglesias, reconocer los Altos de Golán, bombardear ciertos sectores, hacer caso omiso a una de las emergencias más grandes que está viviendo el país en este momento, que es el de los incendios. Entonces sí creo que el gobierno ha tenido unos vacíos en la atención de esta contingencia que le tocó la primera semana, pero es el presidente y es el gobierno que está a cargo y que tiene la responsabilidad de responder ante estas tragedias que vive hoy Colombia. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Lo hiciste artísticamente y lo hiciste con las víctimas, que eso es un mensaje a dar. Caminamos juntos, todos con el progresismo por las calles defendiendo el plebiscito por el sí. ¿Cuál es la capacidad de generación de vivienda? ¿Los subsidios para quién son? Diciendo que le vamos a quitar los privilegios a los políticos. La política no descansó este fin de semana con estos personajes señalados por corrupción. Sí, señora, sí, señores. Llega la central. Este espacio semanal que hemos concebido para reflexionar sobre asuntos coyunturales. Allí vivía la familia de Pablo Escobar Gaviria.